Santiago capítulo 1, versículos desde el 2 hasta el 12. Y usted dígame cuando lo tenga. Santiago 1, desde el 2 hasta el 12. Y así quiero hablarles bajo el tema ¿cómo perseverar victorioso? ¿Cómo perseverar victorioso? La semana pasada le dimos introducción a esta serie y mencionamos que vamos a estudiar, vamos a revisar 12 cualidades que describen a un creyente maduro. Hablamos mucho de la necesidad de la madurez a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel eclesiástico. La iglesia necesita personas maduras. Y por supuesto todos sabemos lo que es madurez. Vamos a ver en los próximos 3 meses, incluyendo hoy, 12 cualidades que debe tener o que tiene un creyente maduro, 12 señales, y es por eso que le llamé señales, porque se trata de algo visible, por eso es una señal, se trata de algo que podemos identificar claramente, algo que se hace visual, y por eso le llamé señales, y leemos allí en Santiago capítulo 1, versículos desde el 2 hasta el 12, y yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cuántos desean eso? Amén. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitan los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayúdame a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el gran privilegio, Dios, de poder acercarnos a ti como hijos, de tener esa confianza de que tenemos la paz, que estamos en buenos términos contigo, que tú nos has de tratar como hijos. Muchas gracias, Señor. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos rogarte primero, Señor, que tú nos hables. Señor, que quites toda insuficiencia mía, que quites toda imperfección humana, que uses este vaso para tu gloria y para tu honra, Dios, y que pueda convertirme en profeta tuyo, en alguien que traiga tu mensaje, Señor, para tu pueblo hoy. Te rogamos, Dios, que prepares el terreno de nuestros corazones, que quites toda distracción, toda emoción que nos pueda distraer. Te rogamos, Señor, que nos des la capacidad para vencerla. De modo que nuestro corazón, el terreno de nuestro corazón quede fértil, quede preparado, Señor, para que tu palabra poderosa produzca, Señor, el fruto que tú estás demandando de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que prepares ese terreno para dar mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gracias. ¿Cómo perseverar victorioso? Habíamos dicho la semana pasada que una de las cosas que
caracteriza la carta de Santiago es que Santiago siempre nos da consejos prácticos, que él no está interesado en conceptos filosóficos ni teólogos, él está interesado en la práctica, él está interesado en que lo que conocemos de Dios llegue a convertirse en experiencia con Dios, que pasemos de conocer de Dios a conocer a Dios a través de la experiencia, a través de la práctica de lo que su palabra dice. Y hoy estaremos hablando acerca de pruebas, de problemas. Pruebas, más bien una palabra que todos conocemos lo que es una prueba en el sentido natural, en el sentido físico. Todos hemos pasado por la escuela y hemos pasado por diferentes exámenes y pruebas. Pero cuando hablamos de pruebas en el contexto bíblico, es un lenguaje que solamente lo practicamos dentro de la iglesia. Simplemente son problemas. Hoy vamos a ver cómo permanecer, cómo prevalecer, cómo tener perseverancia, constancia en el día difícil, en el día de la prueba, cuando llegue la dificultad. Por supuesto, en el día fácil, en el día de victoria, en el día que todo está bien, cualquier persona puede perseverar. No necesitamos una lección para perseverar en el día que todo marcha bien. Pero en el día que las cosas van mal, es donde nuestra fe es probada. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Digo, wow, este mensaje llegó justo a tiempo. Justo a tiempo para muchas personas en nuestra iglesia. La audiencia a quien Santiago le escribió eran judíos creyentes que estaban esparcidos por todo el imperio romano, eran personas que eran perseguidos, eran personas que sufrían, la gran mayoría pobres, y los que no eran pobres abusaban del poder, abusaban también de las riquezas, los que no eran pobres por supuesto. De modo que estos creyentes recibían opresión por todos los lados. Algunos recibían opresión por ser judíos, recibían opresión por no estar en su tierra, recibían opresión en muchas maneras. Vamos a verlas a través de todo el libro. Y yo creo que es importante todo lo que vamos a ver en el estudio de Santiago, porque yo creo que la dirección en la que va la iglesia en Estados Unidos es precisamente a esa. Cada día más tú y yo somos extraños. Cada día más tú y yo tenemos que reconocernos como extranjeros. Extranjeros no de nuestros países originales, nuestros países latinos, los que somos latinos, sino como extranjeros del cielo. Estamos en esta tierra, en este mundo, y este mundo no es nuestro hogar. Y cada día más eso se acentúa y se hace más evidente que este lugar no es nuestra tierra, que aquí estamos como extranjeros, que nuestros valores no son los valores de este mundo, que esta no es nuestra casa. Yo creo que algo positivo que va a traer la persecución que ya estamos pasando como iglesia, algo positivo que va a traer las muchas oposiciones que ya estamos teniendo y se incrementarán a medida que pase el tiempo, es que purificarán nuestra fe, de modo que aquellos que son charlatanes, de modo que aquellas falsas doctrinas, todas esas cosas quedarán filtradas y quedará una iglesia pura y llena de poder. Si algo tenía la iglesia primitiva era eso, que las aflicciones, que los problemas precisamente filtraban todo lo que es globo inflado, todo lo que es espuma, todo lo que es vano, y en lo que no hay solidez, todo eso quedaba filtrado, de modo que aquel o aquella persona que decía yo soy creyente era verdaderamente un creyente. Y cuando hay cristianos que son realmente cristianos, cristianos maduros, que es de lo que trata la carta, cristianos comprometidos, entonces el mundo ve a Cristo en su cuerpo, la iglesia. Hablando del presente, no solamente de la etapa, los años que estamos viviendo, sino el día de hoy. Hay muchas familias en nuestra comunidad, incluso dentro de nuestra iglesia, que están pasando hoy por pruebas. El domingo pasado oramos por un pastor que estaba en el hospital. Y ese pastor partió con el Señor. Mientras aquí estamos todos celebrando el Día de los Padres y vemos a nuestros hijos, yo me pregunto, ¿cómo se sentirán los hijos de nuestro hermano?
Y sí, tenemos la satisfacción de saber que Él está con el Señor. Tenemos la satisfacción de saber que Él es un hijo de Dios y que por lo tanto está con Jesús. Tenemos la satisfacción de saber que Él fue un buen ejemplo para sus hijos. Pero aún así, esa ausencia marca y es dolorosa. La madre de una hermana de nuestra iglesia también partió con el Señor y ella está hoy por hoy en República Dominicana. Y podemos nombrar cuántas familias de nuestra congregación, de nuestra familia espiritual, de nuestro círculo de influencia, hoy están pasando por momentos difíciles, muy difíciles. Quizás cuando aprendamos lo que vamos a ver hoy, vamos a darle gracias a Dios por las pruebas. Vamos a darle gracias a Dios por las aflicciones. Vamos realmente a considerar las pruebas como un tiempo para alegrarse mucho, como dice el versículo 2 del primer capítulo de esta carta de Santiago. Alegrarnos mucho por las pruebas, por las aflicciones, por los problemas. ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar al punto de, honestamente, verdaderamente, alegrarnos cuando nos encontramos en diversos problemas, en diversas pruebas? Y de hecho, el adjetivo diversos o diversas nos habla de que son muchas, son más de una, y que varían, que no todas son iguales. ¿Cómo es que podemos llegar a ese momento? ¿Cómo es que podemos llegar hasta allí y allí perseverar, allí ser constantes y allí vencer? Es decir, no estar allí y estar quejándonos y estar cabizbajos y experimentar derrota en ese momento, sino en medio de esa situación experimentar victoria. Bueno, yo estoy muy feliz en decirle que hay palabra de Dios para dejarnos saber cómo. Muchas veces usted puede escuchar una palabra de Dios o puede estar admirado de algún texto bíblico, pero lo que muchas veces usted no sabe es cómo. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? Y hoy vamos a aprender cómo es que en medio de esas situaciones podemos estar firmes y podemos salir victoriosos al otro lado. La perseverancia es una de esas 12 características. Y como decía la semana pasada en el libro o en la carta de Santiago, hay muchas similitudes con el libro de Proverbios, de modo que Santiago nos da directamente, sin argumentar mucho, ciertas órdenes. Es imperativo lo que Santiago nos dice, y hoy vamos a ver 4 de esas órdenes para estar firme, para perseverar en el día difícil. Y la primera de esas cualidades o primeras órdenes, de esas órdenes que tenemos que cumplir, que tenemos que obedecer para en el día difícil estar firme, es una actitud de gozo. Quiero que vayan conmigo allí, el capítulo 1, versículo 2, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y lo primero que yo le animo a que usted subraye allí en su Biblia o marque con un marcador o tome nota es la palabra cuando. Y la palabra cuando nos dice desde ya que usted va a pasar, que la aflicción viene, que el día difícil viene. Y escúcheme bien, no importa cuál es su estado económico, no importa cuál es su estado social, no importa cuál sea su estado corriente, en un momento, en algún momento, el día difícil viene a tu vida. En algún momento la prueba va a llegar a tu vida. No se trata de sí, de un sí condicional, sino se trata de cuándo. Es cuestión de tiempo. Una de las cosas que el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superfe y el yo declaro y yo decreto y todo ese montón de palabrerías sin sentido y sin base bíblica, una de las cosas que eso ha hecho es que no preparará al creyente para el día difícil, para el día de persecución. La persona que vive y que practica la doctrina de la superfe no permite que las pruebas moldeen su carácter y quedan bebés espirituales. Mucho ruido, pero no hay nada dentro. Como la iglesia de Corinto, a quien Pablo le dijo literalmente que eran bebés espirituales y que no podían
Pablo no podía darle a comer carne ni vianda porque eran niños espirituales. Tenían muchos dones, pero eran niños, eran ruido nada más. Y por eso cuando él habla en 1 Corintios capítulo 13 y habla del amor, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, bla, bla, bla. ¿Quiere ser usted un cristiano de bla, bla, bla? ¿Quiere usted ser ruido nada más? ¿Quiere usted ser el cristiano que aparentemente, exteriormente, todas las cosas están bien porque es ruido, hace mucho ruido, es muy extrovertido, todo lo habla, todo lo dice, pero en su interior no hay solidez ninguna? Bueno, yo no sé usted, pero yo no quiero ser ese creyente. Yo quiero en el día difícil poder estar firme como una roca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo primero que nos dice este pasaje es que cuando, de modo que la prueba va a venir. No se trata de sí, se trata de tiempo, se trata de cuándo. En Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor lo dijo claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. De modo que aquel creyente que vive esperando que todo sea un camino de color de rosa, aquel creyente que no acepta las pruebas, está en contra de lo que el Señor del reino, el Rey, estableció. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, y todavía estamos en el mundo. Por supuesto, no se quedó ahí. Él terminó diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno es el Señor. En Hechos capítulo 14, versículo 22 nos dice: confirmando confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo había terminado de confirmar el ánimo de aquellos nuevos creyentes. Escucha ahora, exhortándoles a que permaneciesen. De eso estamos hablando, de permanecer, de perseverar, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de ¿cuántas? De muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. ¿Usted entendió bien? Necesario, no hay opción. El día de la prueba viene y es necesario, es bueno para ti. No puedes entrar en el reino de los cielos si no es a través de muchas tribulaciones. El apóstol Pedro, hemos visto a Jesús, hemos visto a Pablo, ahora vamos a ver el apóstol Pedro. ¿Quién dijo eso que vimos en Hechos 14, 22? Fue Pablo, aunque es Lucas quien lo escribe. Pablo fue quien lo dijo. Pedro, primera carta de Pedro capítulo 4, versículo 12, y Pedro le escribe también una audiencia similar a la audiencia de Santiago. Dice: amados, no os sorprendáis, no te tomen por sorpresa del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, es normal. Es normal, está bien. Tarde o temprano te vas a encontrar allí y está bien, es lo natural. Incluso es necesario, es imposible que usted pueda pasar por la vida cristiana sin que haya una prueba, sin que haya una tribulación, sin que haya un problema. Ahora yo te pregunto: ¿has pasado tú por pruebas? ¿Qué tiempo hace que no pasas por una aflicción? Si después de ver estos simples 3 versículos, hemos visto 3 nada más, usted se identifica como una persona que nunca ha pasado por pruebas, yo me estaría cuestionando si aún mi fe es auténtica, si soy hijo de Dios, si soy verdaderamente un creyente. Porque Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Pablo dijo que era necesario que a través de muchas, y Pedro estaba aconsejando que no nos sorprendiéramos cuando las aflicciones estemos, que vengan a nuestra vida. De modo que, si usted nunca ha pasado por una aflicción, usted no está descrito dentro del pueblo de Dios. Es hora de comenzar a examinar nuestra fe y de rechazar todo aquello que no sea evangelio. El evangelio que predicó Cristo, el que predicó Pablo, el que predicó Pedro, el evangelio verdadero, el evangelio puro. Todo lo otro es bla, bla, bla. Todo lo otro es globo inflado de gente falsa. No escuche a la gente falsa, escuche lo que Dios dice. Entonces, si usted subrayó esa palabra ¿cuándo? Ya usted sabe que puede esperarla en cualquier momento. Ahora le quiero pedir que también subrayen: tengan que enfrentar cualquier tipo, ¿sí?
Usted tiene la Nueva Traducción Viviente. Si tiene otra, también subraye el equivalente. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de prueba, una de las cosas que debemos tener claro, y es necesario aclarar, es que las pruebas vienen de Dios. Vamos a verlo ahorita, que el creyente no es una fábrica de pruebas. Es decir, cuando nos referimos a pruebas, no nos estamos refiriendo al resultado de tu conducta, no nos estamos refiriendo a los problemas que tú te has buscado, no nos estamos refiriendo a cosas que evidentemente son producto de tu inmadurez, son producto de tus malas decisiones. Y lamentablemente hay muchos creyentes aún que aún dentro de la iglesia son una fábrica de prueba. No, el creyente no es una fábrica de prueba. Tú no puedes estar siempre en un problema que tú mismo causaste y después le llamamos prueba. No, es una prueba, eso es el resultado de tu inmadurez. La prueba es cuando hay algo que tú no has causado, sobre lo cual tú no tienes poder, y entonces eso se presenta. Y lo vemos allí cuando dice tengan que enfrentar. La versión Reina Valera dice os halléis. Como que de repente te encuentras sin entender cómo, sin entender el por qué. Has examinado tu vida, has examinado tus decisiones y todo fue hecho bien, pero aún así la prueba está allí, la prueba está presente. Usted se pregunta, ¿qué he hecho? Usted se identifica claramente, como lo dice la versión Reina Valera del 60, te encuentras, te hallas. Me gusta que también dice son diversas. Y cuando nos habla de la diversidad, son diversas en su naturaleza y son diversas en su origen. Hay pruebas y problemas que tenemos simplemente por ser humanos. Enfermedades. Si usted es enfermo, si usted es humano, usted se va a enfermar en algún momento. Esa idea que los cristianos no nos enfermamos, no sé de dónde salió, porque todos nos hemos enfermado. Entonces, ¿qué? Ninguno fuéramos creyentes, ninguno fuéramos cristianos. Sí, el Señor sana, pero al mismo tiempo todos nosotros tenemos la capacidad de enfermarnos porque somos humanos. Podemos tener pruebas, incluso algunas que usted no ha causado, que usted heredó, y algunas que simplemente ocurren como resultado de un accidente, de una enfermedad contagiosa que usted obtuvo de otra persona. Hay diversas pruebas y son diversas. La palabra original hace referencia a multicolores. Hay pruebas de todos los colores. ¿A cuántos les gustaría tener pruebas de todos los colores? A ninguno nos gustaría, pero les traigo una noticia: vienen de todos los colores. ¿Saben por qué vienen de todos los colores? Porque el Señor quiere que usted crezca en todas las áreas, y por eso vienen de todas las formas, en todos los colores, porque quien las trae no es otra gente o no es otra persona, sino Dios mismo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, y esto está completamente de acuerdo con lo que Santiago dice, que tenemos que tenerla como sumo gozo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Y habla de que tengáis que ser, de nuevo, una necesidad. De modo que nos habla de que la prueba viene, no es cuestión de sí, es cuestión de tiempo, ya vendrá, y vendrán diferentes maneras, vendrán diferentes formas. Ahora usted subraya y considérelo. Considérelo. Considérelo es lo mismo que decir evalúelo. Y cuando nos habla de considerarlo, nos está hablando de una actitud, y una actitud que debemos tomar antes de, anticipadamente. Usted sabe que la prueba viene, como hemos hablado. Usted sabe que vienen en diferentes formas. Ahora usted, en respuesta a eso, y antes de que llegue la prueba, usted decide la actitud que va a tener. Antes que llegue la prueba, de otra forma usted estuviera reaccionando a todas las pruebas. Y yo quiero decirle que usted, como creyente, tiene la capacidad de gobernar las pruebas,
tiene la capacidad de manejar las pruebas y no vivir toda la vida reaccionando. Usted tiene que determinar la actitud que va a tener desde ahora. Ayer yo estaba en Jurassic Quest en Orlando. Mis hijos pues les gustan los dinosaurios y ahí estaban pues con un montón de dinosaurios y montaron dinosaurios y todo. Usted sabe el tiempo que Alain López tuvo que esperar en una cola para que mi hijo se montara en un dinosaurio 2 minutos. Naturalmente yo no soy un hombre muy paciente. Naturalmente soy un hombre, como me nombró un doctor que me conoció trabajando, cafeína me puso el doctor, por sobrenombre. Yo quiero las cosas ahora. Naturalmente soy muy paciente. Y pues subí aquella cola larguísima y pasaban 15 minutos y solamente se movían 2 personas. Y yo supe desde entonces que iba a tomar por lo menos 2 horas. Es decir, que podía regresar a Tampa, almorzar y regresar de nuevo, todavía la cola estaba en su lugar. Yo simplemente sabía el tiempo que iba a tomar. Bueno, pues gracias a Dios por la tecnología. Allí me puse a escuchar algunos sermones y aprender de aquí, aprender de allá. Y el tiempo pasó, pero yo tuve que tomar la decisión de tomar una actitud positiva. De otra forma estuviera reaccionando y en esas 2 horas, en lugar de edificar mi paciencia, estuviera edificando mi impaciencia y hubiera llegado allí al final de la cola enojado con mis hijos, con mi esposa, hasta con los dinosaurios. Considérelo, evalúalo antes de que llegue a ti, evalúalo porque va a venir. Va a venir. Una de las cosas que nos lleva a la madurez y nos lleva a manejar la situación es el conocimiento precisamente de esto, y es el próximo punto. El Señor Jesús conocía los tiempos. Es por eso que cuando querían matarlo allí en el primer año de su ministerio público, Él decía con toda tranquilidad: no, es que mi tiempo no ha llegado. Y aunque estaban todos con piedras, estaban todos listos para matarlo literalmente, Él salía de allí tranquilo porque Él sabía que su tiempo no había llegado. Y él había considerado eso que sabía y por lo tanto estaba tranquilo y podía considerarlo como gozo. Tú determinas cómo lo vas a tomar. De modo que no eres una víctima, sino que manejas, controlas la situación. Algo importante al respecto de esto es que debemos evaluar nuestros problemas a la luz de lo que Dios quiere hacer a través de ese problema. Si tú miras a los problemas y las aflicciones naturalmente como un hombre natural, usted va a sufrir, usted va a vivir una vida cuestionando a Dios, como el mundo está constantemente cuestionando a Dios. Y si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Y si Dios es bueno, y si Dios es real, ¿por qué pasa aquello? Y el mundo está en rebeldía contra Dios porque entiende las cosas naturalmente y no a la luz de lo que Dios quiere hacer. Yo quiero decirte algo: el Dios que tú y yo servimos es verdaderamente nuestro Padre y es verdaderamente todopoderoso, y no hay nada difícil, nada imposible para Él. Si Él lo ha permitido, es bueno para ti, recíbelo, está bien, y ahora aprende qué es lo que Dios quiere hacer con lo que tú estás pasando. Debemos evaluar nuestros problemas a la luz de lo que Dios quiere hacer. En lugar de preguntarnos por qué, y por qué a mí, y por qué no al otro, si yo soy tan bueno, ¿por qué? Tenemos que preguntarnos qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mire lo que dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha ahora: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el desprecio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes que viniera la cruz, antes que lo escupieran, antes que Pedro lo negara, antes que los discípulos se quedaran dormidos, antes que sucedieran todas esas cosas, Él ya sabía todo eso, y Él consideró todo eso como nada, porque Él sabía lo que venía después. Él estaba evaluando la situación presente
no humanamente, no naturalmente, sino que la estaba evaluando a la luz de lo que Dios quería hacer, del propósito eterno de la agenda divina contigo. Qué bueno es que Dios tiene una agenda divina contigo. Es por eso que es un privilegio, es por eso que vale la pena ser creyente y pasar por las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por las pruebas, estamos pasando por el proceso de Dios. Dios nos está procesando. Escuche como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. ¿Cómo dicen amén a eso? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Saben qué pasa? Que nuestros valores, escúcheme bien, estamos hablando de evaluar, ¿verdad? Estamos hablando de contemplar el problema y evaluarlo y mirarlo y no dejar que el problema nos dicte a nosotros cuál va a ser nuestra conducta, sino evaluarlo, mirarlo y determinar cómo vamos a manejarlo. Estamos hablando de evaluar. Ahora, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Ese resultado final, esa evaluación final que usted le va a dar al problema, va a ser determinada por los valores que ya usted tiene. De modo que si usted tiene como valor la comodidad, usted nunca va a recibir con gozo la prueba, porque por supuesto la prueba le va a sacar de la comodidad. Si sus valores son comodidad por encima de carácter, usted no va a gozar la prueba. Si sus valores son materiales y físicos por encima de lo espiritual, usted no va a gozar. Usted no va a tener una actitud de gozo en medio de la prueba. Si usted valora el presente por encima del futuro, si usted sacrifica el mañana en el altar de hoy, usted no va a tener una actitud de gozo en medio de la prueba. Y el primer paso que Santiago nos dice que debemos tener para mantenernos firmes es tener una actitud de gozo. Por supuesto, a veces los valores nuestros tienen que cambiar para que entonces podamos hacer esa evaluación clara y llegar a entender que Dios quiere hacer algo con nosotros, que no estamos siendo víctimas del problema, que Dios está en control del problema y que si Dios ha permitido el problema que sea, lo ha permitido como un bien. Nuestra perspectiva de los problemas determina el resultado de ellos. Es como tú lo mires. Ay, tengo este problema. Ay, tengo aquel problema. El que tiene la perspectiva divina entiende que Dios está en control y en cada problema ve una oportunidad para crecer, una oportunidad para madurar, una oportunidad para conocer más a Dios. Usted sabe que Dios está interesado en que usted le conozca. Dios está interesado en que usted le conozca, que le conozca personalmente, realmente, que no conozca de Él, sino que lo conozca a Él. Y es por eso que las pruebas llegan a tu vida y llegan a mi vida. Bienvenidas son, porque a través de ellas voy a conocer a Dios, no de Dios, voy a conocerle a Él. Santiago nos dice que es un tiempo para alegrarnos mucho. Esto está completamente en coherencia con lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. La segunda vez que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Corinto, segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ya habían madurado un poco. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Saben que muchas veces mientras estamos en el problema, mientras que estamos en la posición difícil, nos parece que es eterno. Nos parece que nunca va a llegar la luz, nos parece que siempre vamos a estar allí y que ese simplemente es nuestro estado constante. Pero qué bueno es que la palabra nos dice que es solamente por un tiempo. Esta leve tribulación momentánea. Y después dice que produce cada vez en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Tremendo. Pero nomás quería enfocarme en este momento en que es momentánea, no es eterna. No es eterna. Es como cuando era niño y la enfermera me decía, te va a doler como la picadita de un mosquito. Y va a ser rápido. Cuando vine a ver, pues ya había pasado. Está bien, no hay problema. Ahora,
lo segundo que tenemos que aprender, lo segundo que tenemos que hacer para estar firme en el día difícil es entender, es conocer la prueba. Y es lo que dice el versículo 3. Y el versículo 3 nos da la razón por la cual podemos tener una actitud de gozo. Lo que nos dice el versículo 2. Dice el versículo 3, porque ustedes, y ahí está identificado el propósito, el por qué, porque ustedes saben, ahí está muy claro, ustedes saben que siempre, esas son las palabras que yo subrayé, porque saben siempre que se pone la prueba, se pone a fe la prueba, se pone a prueba la fe, perdón. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Usted tiene una oportunidad para construir, para desarrollar, para que se forme la constancia, la resistencia, la perseverancia en usted. De modo que muchas veces las pruebas vienen múltiples, en diferentes formas, simplemente para que usted tenga la oportunidad de crear resistencia, de ejercitarlo, de vivirlo. Como cuando alguien está corriendo y está creando resistencia, pues tiene que correr por larga distancia. No vale de mucho que usted corra mucho por corta distancia para crear resistencia. Usted tiene que correr una y otra vez y otra vez y otra vez y repetir la misma vuelta muchas veces, y espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. Para que usted llegue a tener resistencia y pueda vencer en el día difícil, tiene que practicarlo una vez más y una vez más y una vez más. Usted tiene que conocer la prueba, tiene que conocer el carácter de las pruebas. ¿Qué nos dice aquí? La razón por la que podemos tener una actitud de gozo es porque conocemos lo que son las pruebas. De hecho, es una buena oportunidad para determinar, para decir que es una prueba y diferenciarlo de lo que es una tentación. Muchas personas no tienen claro eso, qué es una prueba, qué es una tentación. Y vamos a diferenciarlo en tres áreas diferentes. Un área es origen, otra área es propósito y la otra área es la primera impresión. Cuando vemos a la tentación y a la prueba cómo luce, origen, propósito y primera impresión. Las pruebas vienen de Dios, o sea, el origen, vienen de Dios y tienen como propósito hacer evidente lo mejor de nosotros. No producen gratificación inmediata, sino retardada. Es decir, usted no experimenta el placer o la satisfacción al principio, sino que después. Y es condicional. ¿Condicional a qué? A que usted pase por el proceso. Si no pasa por el proceso, pues no llegará a tener la satisfacción, y lo único que experimentará de la prueba es el dolor. Vale la pena esperar, vale la pena pasar por la prueba y allí prevalecer. ¿Por qué? Después que pasemos la prueba, viene la corona de vida. Y así termina el pasaje que vamos a ver hoy. Ahora, las tentaciones vienen del diablo. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones del diablo. Y tienen como propósito hacernos caer y hacer evidente lo peor de nosotros. El fin es ese. El fin de la tentación es ese. No hay otro fin. Él vino a matar, hurtar y destruir. Ese es el fin. Ahora produce una gratificación inmediata. Y es incondicional. Automáticamente usted cede a la tentación y experimenta el placer. Pero el resultado final es amargura, es muerte. De modo que ahí tenemos una diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. Ahora quiero hablar de paciencia, de lo que es perseverancia. Quisiera aclarar que ser paciente o ser perseverante, la paciencia o la perseverancia no es la aceptación pasiva de las circunstancias. No es que usted cruce los brazos, cruce los pies y no haga nada. Eso es vagancia, eso no es perseverancia, eso no es paciencia. La paciencia es la perseverancia llena de valor en medio del sufrimiento y las dificultades. Es la resistencia y la constancia de esa resistencia ante los problemas y las dificultades. Usted le hace frente. Usted no está sentado con los brazos cruzados. Amén. Es importante que entendamos, como dice Santiago, porque ustedes saben. Es importante que sepamos, que entendamos, que tengamos conocimiento exactamente qué es la prueba, cómo luce la prueba, qué es la paciencia, qué es la perseverancia. ¿Saben? La paciencia es la clave de las otras bendiciones.
Muchas veces Dios está a punto de darte esa corona, de darte la recompensa, de darte el examen final y darte el certificado. Y tú estás allí en la prueba, y muchas veces en la prueba te rajas, tiras la toalla, dices que no más y no terminas la prueba. Estabas así, estabas a minutos, estabas a segundos, estabas a días de recibir la bendición de Dios, pero no llegas a recibirla porque en medio de la prueba te cansas, te rindes, tiras la toalla y abandonas el camino. Cuando somos pacientes, y esto es algo que yo he tenido que aprender en mi vida personal, como ya les dije, yo soy muy impaciente naturalmente. He tenido que aprender que no es ahora, que es después. Que no es ya mismo, que es un proceso y toma tiempo. Si usted leyera mi mente de los planes y las metas que tengo para la iglesia, usted se asustaría. Pero he tenido que aprender que no es de la noche a la mañana. He tenido que aprender que yo no puedo construir la iglesia más rápido de lo que el dueño de la iglesia construye la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él no edifica su iglesia así, sino que es a través de un proceso en el que nosotros, la iglesia, tenemos que madurar y ser transformados y parecernos más a Él. No es de la noche a la mañana. El crecimiento rápido de la iglesia no es saludable, no es bueno. No es bueno, aunque muchas personas lo anhelan, lo desean. Ahora, la impaciencia es el enemigo del proceso. Impaciencia es igual a inmadurez y a falta de fe. Usted puede ver el ejemplo de Abraham. Abraham fue impaciente, aunque fue el amigo de Dios. Fue impaciente cuando no pudo esperar. Y por consejo de su esposa se acercó a Agar. Y de Agar salió Ismael. Y de ahí salieron los musulmanes. Y ya usted sabe todo lo que sucede hoy en día. Estamos pagando las consecuencias de la impaciencia que tuvo el padre de la fe, Abraham. Moisés y el egipcio. Moisés, Dios lo había señalado para liberar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Pero Moisés fue muy impaciente. Y cuando vio a un egipcio maltratando a un judío, fue y lo mató. Y como resultado tuvo que estar en el desierto 40 años para que aprendiera paciencia. Hay algo importante que debemos señalar. Saben que siempre, yo señalé de nuevo la palabra saben y siempre, porque son palabras que tienen mucho peso. No se trata de a lo mejor, no se trata de saber con certeza. Saben y siempre incluye todo el tiempo, siempre. No hay una ocasión que se quede fuera, siempre. De modo que eso nos dice que la única forma, escuchen bien, la única forma de producir constancia, perseverancia, resistencia, carácter, es a través de las pruebas y de los problemas. No hay otra forma de hacerlo. No hay forma de evadir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Usted tiene que pasar por el dolor de las pruebas y pasarlo con gozo. Y qué diferente es cuando sabemos que va a ser así. Va a ser necesario. Y la única forma de llegar a este producto que el Señor quiere producir en nosotros, llamado carácter, llamado paciencia, llamado constancia, perseverancia, resistencia, la única forma de producirlo es las pruebas. La fe siempre se prueba, ¿sí o no? Y tuvo Abraham, el padre de la fe, de nuevo, ¿qué le pidió el Señor a Abraham? Que sacrificara a su hijo. Su fe fue probada. Y no fue hasta que él levantó el cuchillo que el Señor proveyó aquel cordero, pero la fe de Abraham fue probada. La fe de Pedro también fue probada. Cuando Pedro se hundió allí en el agua, le falló la fe. Pedro se dio cuenta que él no tenía la fe que pensaba tener. Él comenzó a caminar por el agua, pero cuando miró el agua y se dio cuenta que estaba caminando, se hundió, aunque fue el único que caminó. Los otros ni caminaron, así que con todo y eso mejor que los demás.
Mira lo que le escribe en su primer carta, capítulo 1, versículo 7, primera de Pedro 1, 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Habla de la necesidad de las pruebas de los creyentes. Las pruebas son para nuestro bien. ¿Usted escuchó eso? Las pruebas son para nuestro bien. Muchas personas piensan que las pruebas son para informarle a Dios tu capacidad. No, no, no. Dios sabe tu capacidad antes que usted comience a pasar por el periodo de prueba. Dios sabe lo que usted da. Quien no sabe eres tú. Las pruebas son para que tú sepas la capacidad que tienes, para que tu fe sea probada y sea evidente la solidez de tu fe. Para eso son las pruebas. Dios no necesita enterarse de nuestra respuesta de la prueba. Él ya la sabe. Él tampoco necesita madurar. Ya Él es maduro. Y vemos el ejemplo del pueblo de Israel allí en el desierto. La palabra nos dice literalmente que este pueblo de Israel fue probado en el desierto 40 años, aunque podían pasar el desierto en 11 días. Se demoraron 40 años y se nos dice que fue para probar lo que había en el corazón de ellos. Tomó tanto tiempo para que este pueblo entendiera lo duro que era de servir. Y podemos decir mucho del pueblo de Israel, pero el tiempo pasa y no quiero demorarme mucho ahí. Romanos capítulo 8, versículo 28, que lo leemos en tantas ocasiones. Todo obra para bien, para los hijos de Dios, aquellos para los cuales, todo obra para bien a los hijos de Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Todo obra para bien. ¿Para qué es? Para bien. Las pruebas obran para bien, son para nuestro beneficio, no son para el beneficio de Dios, son para ti y para mí. Segundo de Corintios 4, 17 dice también, porque esta leve tribulación momentánea produce, escuche, ¿en quién produce esto? Produce en nosotros, es para nosotros, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿El beneficio de quién es? De nosotros, la iglesia. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Exactamente lo mismo que nos habla Santiago. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Romanos 5, versículos 3 y 4. De modo, primero tenemos que tener una actitud de gozo. Ahora entendemos por qué tenemos esa actitud de gozo. Sabemos lo que son las pruebas. Sabemos el carácter. Sabemos por qué Dios las permite, por qué Dios nos las da. Y sabemos que es para nuestro bien. Ahora lo próximo es, lo tercero que tenemos que tener es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lo dice en el versículo 4, así que dejen que crezca. Puedes subrayar eso, dejen que crezca, permite que crezca. Se trata de que tú cedas tu voluntad. Así que de que dejen que crezca, pues, una vez que la constancia sea desarrollada plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Después en los versículos del 9 al 11 hay un ejemplo de eso. Y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para entrar en ello. Mucha gente no entiende por qué Santiago pone estos versículos aquí, que precisamente para dar un ejemplo. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los haya humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol se calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitan los ricos junto con sus logros. Y hay mucho que podemos decir del respecto. Simplemente entendamos que tenemos que ceder, que este proceso de prueba es un proceso que Dios
usa para transformarnos, para cambiarnos y para formar su carácter en nosotros. Ahora, Dios no trabaja en nuestro carácter sin nuestra cooperación. Cada prueba es una oportunidad que Dios nos da para que le permitamos trabajar en nosotros. Lo que pasa es lo siguiente, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces ni creemos eso. Como decía la semana pasada, esto de alcanzar la madurez tiene que ver con qué tanto usted cree de verdad lo que la Biblia dice. A veces las personas no creen, a veces los creyentes no creen que Dios de verdad tiene un propósito personal, único, con cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Dios lo tiene. Dios lo tiene. Y antes que lleguemos a vivir ese propósito, Él tiene que formar en nosotros el carácter para entonces ejercer ese llamado, ofrecer ese servicio, ser útiles en las manos del Señor y servir al Señor. Miren como el apóstol Pablo se lo dijo allí a la iglesia en Éfeso y nos narra cómo es que Dios trabaja. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ese es el trabajo que hace Dios por nosotros. Él nos salvó por su gracia cuando creímos en Él. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, de antemano. Antes de la fundación del mundo, dice la Reina Valera del 1960, quiere decir que antes de que Dios hiciera este mundo, antes de Génesis 1:1, ya Dios conocía quién tú eres. Y esto transciende, pasa por arriba. Ya Dios sabía quién tú eres y Él tenía ya un propósito para ti. Y de acuerdo a ese propósito, Él, en el tiempo preciso, después que tú naciste, por supuesto, Él vino y te salvó. Y en el tiempo futuro, si no es ya el presente para ti, Él quiere ponerte a servir. Él quiere que tú comiences a vivir el propósito que Él tiene para ti. Pero antes de que Él cumpla ese propósito que Él tiene para ti, Él tiene que trabajar en ti. Primero tenemos la salvación. Cuando Él trabajó por nosotros, Él nos salvó. Ahora Él tiene que trabajar en nosotros, en nuestro interior, para entonces trabajar a través de nosotros. Él trabajó ya por nosotros. Ahora en este proceso está trabajando en nosotros para que entonces Él pueda trabajar en otros a través de nosotros. No sé si entendieron ese trabajo. Bien rapidito. El Señor trabajó con Abraham, escuchen bien, 25 años antes de darle el hijo prometido. 25 años trabajando con Abraham, un proceso largo. Trabajó con José 13 años antes de ponerlo en el trono de Egipto. 13 años. Es fácil decirlo, pero no es fácil pasar por todo el periodo, todas las transiciones que pasó José. Ese proceso doloroso de venta y de tracción. Y 13 años. Trabajó con Moisés, escuche bien, 80 años para que le sirviera 40 años. Trabajó con el pueblo de Israel 40 años antes de que entraran en la tierra prometida. Jesús trabajó con los discípulos 3 años antes de enviarlos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a trabajar contigo? Si tú quieres que ese tiempo sea más corto, tenemos que someter nuestra voluntad a Él. A mí me admira como Pablo creció en el Señor así. El camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor y no tomó mucho tiempo para que Pablo creciera así. ¿Saben por qué? Porque Pablo tenía la misma actitud de Santiago. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo por amor, fue el tema del domingo pasado. Después que Pablo se encontró con el Señor, él entendió que Él era Dios y por lo tanto Él era un hombre insignificante ante un Dios todopoderoso. Él le entregó toda su vida a Dios y todo lo que Pablo tenía, Él lo consideró basura por la excelencia del conocimiento de Cristo.
Si tú tienes esa actitud que tenía Santiago, Santiago no creyó en su hermano Jesús, no creyó en la deidad de Jesús hasta después de la resurrección. Y lo vimos la semana pasada cómo Santiago creció espiritualmente así. El proceso no duró mucho. ¿Por qué no duró mucho? ¿Por qué no duró mucho en la vida de Santiago? ¿Por qué no duró mucho en la vida de Pablo? Porque ellos no resistieron, ellos sometieron su voluntad. ¿Saben cuántos creyentes están toda su vida peleando con Dios? ¿Saben que no le van a ganar al Señor? Van a pasar toda la vida en prueba. Y si usted quiere eso, allá usted. Pero no es inteligente estar toda la vida luchando contra el Dios que todo lo puede y te ama, y Dios está ahí tranquilo, deseando que tú abras tu corazón, que tomes una actitud de siervo. Quien está sufriendo eres tú, no es Él. Y lo que Él quiere hacer contigo es bueno. Por lo tanto, cede, abre tu corazón, deja que Él gobierna. Como decía el versículo, así que dejen que crezca. Deja que crezca, deja que se desarrolle esa perseverancia, deja que el problema venga. Recíbelo. Efesios capítulo 6, versículo 6, Pablo lo dice claramente a esta iglesia: traten de agradarlos todo el tiempo. Está hablando de relaciones con otros creyentes, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo. Se da cuenta, como lo dice literalmente, como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Esclavos de corazón, esclavos de verdad. Hemos visto, tenemos que tener una actitud de gozo. Sabemos por qué, porque conocemos lo que es la prueba. Tenemos que ceder nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y por último, muchas veces cuando vienen esos problemas, sí, tenemos todo eso, pero no entendemos. Ahí está el cristiano sumiso, el cristiano humilde, el esclavo por amor, y entiende la naturaleza de la prueba, pero no sabe qué es lo que Dios está haciendo en ese momento. En otras palabras, cuando tú le preguntas a ese creyente, bueno, ¿y qué es lo que Dios está haciendo a través de esa prueba en tu vida hoy? Ese creyente no sabe. De modo que la respuesta, ¿qué hacer? Escuche bien, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Es orar y orar por sabiduría. Orar y orar por sabiduría. Pidiendo sabiduría y pidiendo con fe. Versículo 5, Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Es un concepto que tienen muchos que piensan que Dios se va a lamentar cuando le pedimos. No. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no dude. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que es echada de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y aquí generaliza el concepto de la fe. El que pide sin fe, creo ahora y no cree después, y no espere nada, ni sabiduría, es el contexto aquí, ni ninguna otra cosa, nada, es nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que Dios, en todo lo que hacen. ¿Por qué la fe? Esa convicción, esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. ¿Por qué es tan necesaria? Quiero que entendamos esto. Dios sabe lo que tú necesitas. Él lo sabe mejor que tú, por supuesto. Él lo sabe todo. ¿Por qué es tan necesaria esa fe? Bueno, porque esa fe es lo que va a permitir, escúcheme bien, que tú llegues a experimentar una relación real y personal con Dios. Esa fe va a ser ese vínculo que va a permitir que tú puedas experimentar una relación personal y real con Dios. La pregunta debe surgir, ¿cómo es que uno llega a tener esa fe? En la Biblia hay muchas cosas que significan fe. Hay don de fe. Está la fe como un sistema de creencias. ¿Qué es la fe?
¿Cómo podemos conseguirla? Bueno, Romanos 10, 17, si no me equivoco, dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por eso que usted no puede vivir con firmeza, que usted no puede soportar el día difícil si usted no conoce su Biblia. La fe va a ser directamente proporcional a cuánta Biblia tú conoces. Lo otro es emoción. Lo otro es emoción, es globo inflado, es bla, bla, bla. Y cuando llega el día difícil se va. Pero cuando usted sabe lo que sabe, porque la Biblia lo dice, y Dios no cambia y Él no tiene sombra de variación, entonces usted sabe quién es Dios. Usted conoce a Dios, y como usted conoce a Dios, ahora usted se acerca a Él como tal. Cuando usted no sabe qué pedir, en el momento difícil, pida sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Bueno, la necesitamos para no perder las oportunidades que Dios nos da, las oportunidades de crecimiento mediante los problemas. Para eso necesitamos sabiduría. Para que aprendamos en el proceso, porque si pasa por el proceso y te dolió y todo esto y no terminas aprendiendo nada, ¿cuál es el producto? Entonces pidamos sabiduría, y me encanta como Santiago dice que es la verdad. Si hay algo por lo cual usted puede pedir con absoluta certeza, es sabiduría. Dios siempre quiere darle sabiduría. Yo le pedí a Dios mucha sabiduría, porque yo no soy sabio, pero Él sí. Yo no sé, pero Él sí. Y en la vida práctica necesitamos sabiduría. Por último, la motivación de amar, y con esto terminamos. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Aquí cuando habla de la corona de vida no está hablando necesariamente de la salvación, como si esto fuera una carrera y al final Dios te da la salvación. Oh, lo lograste, entonces eres salvo. No, no, no. Ya vimos que la salvación es algo que Él ha hecho por nosotros, que no es obra nuestra, que no es resultado de tu esfuerzo, que tú no vas a ser acreditado por ella. Quien salva es Dios, y Él es quien tiene el crédito por tu salvación. Hace referencia como en los tiempos de Pablo usa mucho estas ilustraciones. Aquellos que participaban en deportes y ganaban, al final le daban una corona de laurel, creo que era lo que se usaba. Ustedes lo han visto en las imágenes que tenían que ver con los deportes en Roma. Me encanta que habla que la corona de vida Dios ha prometido a quienes lo aman, de modo que relaciona el amor con todo esto. ¿Sabes por qué Dios te prueba? Porque te ama. Si a Él no le importara tu carácter, te dejara a un lado y tú sigues tu vida como te plazca, pero a Él le importa tu carácter. Dios tiene como propósito transformar tu carácter y formar su carácter en ti. Y es por eso que Él usa las pruebas. Como vimos ahorita, lo único que puede producir ese carácter son precisamente las pruebas y los problemas. Entonces, bienvenidos los problemas. Amén. Es por amor. Si alguna vez llegamos a dudar del amor de Dios, miremos al hecho indudable, comprobable científicamente, históricamente, de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué murió? Por amor. Entonces, no importa cuál sea tu condición presente, no importa el tamaño de tu prueba, siempre puedes mirar atrás y saber que Él murió en la cruz del Calvario, y eso fue una muestra de amor. Él te ama, y porque Él te ama, Él quiere transformarte, y porque Él tiene un propósito contigo, Él quiere transformarte. Ahora, allí Él te va a capacitar para que tú pases por esa prueba. Y aquellos que les amamos, vamos a llegar. Entonces, ¿cómo perseveramos victoriosos en el día difícil? Teniendo una actitud de gozo. Tú determinas la actitud ahora. Ese problema me lo voy a gozar. Los niños gritando en mi casa todo el día, créeme que sé lo que estoy hablando. Me lo gozo. Si no, pues me quito. Hay que gozarlo, si no, pues hay que sufrirlo con gozo, como dijo de Jesús. Tienes que conocer lo que viene, tienes que conocer la prueba, someter tu voluntad, pedir sabiduría para manejarlo.
Y todo eso hacerlo motivado por el amor. Vamos a estar puestos en pie.